Feliz día. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad de poder exponer la palabra del Señor. Quiero pedirles que abran sus Biblias en el libro de Daniel, del profeta Daniel. Y nos vamos a ubicar en el capítulo 2 de Daniel. Evidentemente, no vamos a leer todo el pasaje por lo extenso del mismo. Sin embargo, quiero pedirles que nos podamos concentrar en algunos versos. Vamos a leer en el versículo 4 de Daniel 2. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a su siervo y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno en gran manera. Gracias por el poder de tu palabra y gracias porque al exponerla sabemos que tú obras con poder en la vida de las personas. Te suplico que me des a mí la sabiduría para poderla exponer ajustada a tu verdad y que les des a los oyentes el corazón entendido para recibirla y ponerla en práctica. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de empezar, quiero aclarar que el niño que estamos esperando no es de Damar. Ya ese tiempo para nosotros pasó. Es que nuestra hija nos anunció hace poco que está embarazada y por lo tanto vamos a ser abuelos. Eche esa aclaratoria. Gracias. Gracias. Es el único daño que le hacen los hijos a uno, lo ponen más viejo. Pero yendo al tema, debemos decir que nunca antes en la historia humana, jamás, se había visto la circunstancia que se está viviendo ahora. Han habido guerras, han habido pestes en el pasado, pero nunca antes el mundo se había detenido como se ha detenido ahora en todo el globo terráqueo. Basta que usted vaya a Miami Beach por el Causeway que está más hacia el sur y podrá ver allí varios cruceros que valen millones de dólares, estacionados, inútiles. Y todo lo que está relacionado con esos barcos, empleados, comida, pasajeros, aeropuertos, taxis, hoteles, todo eso está paralizado.
Y así podemos ir por distintas partes del mundo y ver cómo distintas áreas de la economía y de la actividad humana se han detenido. Quizás lo más triste ha sido que incluso la iglesia del Señor Jesucristo se ha visto afectada por esta situación. Y este tipo de crisis, este tipo de situaciones trae angustia, trae estrés, trae desesperanza, trae interrogantes, trae preguntas. Es lo que podríamos llamar tiempos difíciles que le ha tocado vivir a la humanidad y que nos ha tocado vivir a nosotros. Hay una tensa calma en el mundo. A pesar de que algunos países y economías ya se han abierto, todavía siguen habiendo repuntes de la enfermedad y como consecuencia muchos de estos países han tenido que retroceder y reprogramar sus actividades. En medio de todo esto, los hijos de Dios estamos para ser o víctimas o para ser agentes de cambio. Ante las situaciones difíciles que el mundo afronta, ante las situaciones difíciles que afronta la iglesia, ante las situaciones difíciles que afrontamos nosotros como personas, nosotros tenemos algo que nos diferencia del resto y es que tenemos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Tenemos a su palabra como la fuente de conocimiento, de esperanza, de promesa en medio de la tribulación. Por lo tanto, debemos renunciar a la posibilidad y a la tentación de ser víctimas y por el contrario debemos ser agentes de cambio. El pasaje de Daniel capítulo 2 es un pasaje muy largo desde el versículo 1 hasta el verso 49. Y por razones de tiempo no podemos leerlo todo. Leí una fracción de él porque esta fracción que leí plantea la circunstancia en la que Daniel, un hombre de Dios, tuvo que actuar. Pero es importante aclararles, recordarles a todos ustedes y a quienes nos ven por las redes sociales que Babilonia para ese entonces, estamos hablando aproximadamente del año 600 antes de Cristo, Babilonia era el imperio más grande de la tierra. Es decir, que Daniel, que era un hebreo, un judío que había sido secuestrado, deportado de su natal ciudad y llevado a la fuerza a Babilonia por Nabucodonosor y sus ejércitos, estaba en medio de la corte más importante del mundo. Es importante recordar eso para que entendamos la grandeza de lo que pasó en este pasaje del libro de Daniel. Por otro lado, el líder de esta nación era Nabucodonosor, un rey soberbio que Dios tuvo que humillar y hacerlo comer como los animales más adelante, y que además de eso tenía un carácter voluble, con unas emociones que no eran firmes. Y lo notamos cuando él amenaza a los caldeos a los que les exigía una respuesta, pero al mismo tiempo y en la misma oportunidad les ofrece grandes bondades y lo complacen. Así que el hombre con quien se iba a enfrentar Daniel era un hombre emocionalmente inestable. Pero Daniel, que para este entonces los teólogos tienen distintas posiciones. Unos dicen que Daniel podía ser un jovencito de 15 años, otros dicen que podía estar cerca de los 18 y algunos apuntan a que era un hombre de unos 22 años. Pero cualquiera fuera el caso, Daniel era un joven. Los jóvenes representan para los adultos un paradigma, y es que los adultos piensan que los jóvenes son personas que no saben lo que hacen y lo que dicen porque son jóvenes y desprecian a la juventud. Por eso el apóstol Pablo dice: nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Porque por naturaleza los adultos tendemos a despreciar a los jóvenes.
Pero Daniel, a pesar de que era un hombre joven, era un hombre de propósito, de oración y de profecía. De propósito porque sabemos al principio del libro de Daniel que él se propuso no contaminarse con la comida del rey. De propósito porque luego más adelante vemos a Daniel cuando se le dice que ha habido un edicto para que no se pueda orar a otro sino al rey, y el que haga oración a otro que no sea el rey va a ser echado al fuego, al foso de los leones. Y aún así Daniel se mantuvo firme, abrió sus ventanas y oró para que todo el mundo lo viera y asumió las consecuencias. Eso es tener propósito en la vida. Era un hombre de oración porque demostró en este pasaje y en toda su vida que dependía de Dios en oración. Y era un hombre de profecía porque estuvo dispuesto a anunciar las verdades de Dios, costara lo que costara. Hasta el día de hoy, nosotros podemos ver que el sueño que Daniel interpretó en este pasaje, y en el cual no vamos a entrar en detalles, sin embargo, el sueño que Daniel logró conocer e interpretar tiene consecuencias hasta el sol de hoy. ¿Por qué? Porque ese sueño que Daniel interpreta sobre una imagen que era de oro, que era de plata, que era de bronce, que era de hierro y de hierro con barro cocido, es una de las profecías más fundamentales de la doctrina cristiana, que nos habla del imperio babilonio, que nos habla del imperio medo-persa, que nos habla del imperio griego, que nos habla del imperio romano y cómo este fue esparcido, cómo los hombres han intentado reconectarlo a través de los siglos, y Dios, enviando a su Hijo de nuevo a la tierra, desmenuzará estos imperios y establecerá el reino milenial que no tendrá fin. Pero como les digo, el propósito de este mensaje no es hablar de profecía. Pero ese sueño que Nabucodonosor tuvo, hasta el sol de hoy vemos que tiene vigencia. Ahora, de este mensaje yo quiero que nosotros nos llevemos hoy 4 verdades de las que quiero hablar breve pero puntualmente. En primer lugar, las circunstancias requieren soluciones imposibles. Hay circunstancias que requieren soluciones imposibles. Nosotros podemos en la lectura de Daniel 2 del 1 al 13 encontrar 3 aspectos. 1, el rey estaba angustiado. El rey estaba incómodo porque no recordaba el sueño. A veces creemos que los hombres que están en eminencia, los hombres que están rodeados de placeres y de autoridad y de que se hace lo que ellos digan, viven vidas tranquilas, pero todo lo contrario, viven vidas demasiado angustiadas. Y esta angustia la transmitió Nabucodonosor a todo el reino. ¿Por qué? Porque llamó a los caldeos y cuando no pudo obtener respuesta de ellos, hubo un edicto de muerte que iba a afectar a los astrólogos, a los caldeos, a los magos, pero iba a afectar también a gente inocente, a la familia de estos hombres, incluso a Daniel y a sus amigos que eran aprendices de estos hombres porque Nabucodonosor los había obligado a eso, y ellos siendo inocentes también iban a morir. Pero esta parte del pasaje también nos presenta lo siguiente: ante crisis como la que estamos viviendo y ante crisis como la que tenía Nabucodonosor, surgen preguntas, surgen inquietudes, surgen dilemas, y los hombres con su sabiduría humana pretenden resolverlas. ¿Cuántos videos ha visto usted de gente hablando sobre el coronavirus? ¿Cuántas personas no ha visto usted llamándose expertos diciendo que el coronavirus es inofensivo y otros diciendo que es lo más mortal que ha pisado la tierra? Unos diciendo que se puede combatir con aspirinas y limón y otros diciendo que se tiene que atacar con medicina mucho más profunda.
Las redes sociales están llenas de diversas respuestas al dilema del coronavirus, pero la respuesta realmente está en las manos de Dios. Y Daniel va a confrontar una situación que los hombres expertos de ese momento no pudieron resolver. Y esto es porque Dios genera circunstancias para que la gloria de Él pueda brillar. ¿Me explico? El hecho de que el rey haya soñado lo que soñó y no lo recordara es obra de Dios, porque el sueño tenía que ver con algo que sucedería en el futuro y que afectaría a todos los reinos de la tierra. En el sueño del rey aparece una tipología de Jesucristo, que es una roca destrozando estos reinos. Así que el sueño era de parte de Dios. Pero Dios también hizo que al rey se le olvidara el sueño para que hubiese necesidad de un portento tremendo, y es interpretar un sueño sin saber cuál es el sueño. Por eso los hombres encontraron y tuvieron que decirle al rey: no hay hombre sobre la tierra que pueda hacer eso. Hermanos, en tiempos difíciles, las circunstancias que a veces se nos presentan son de tipo imposible y solamente Dios las puede resolver. En segundo lugar, cuando estamos en tiempos difíciles, nos toca confiar en Dios, pues Él nos da seguridad. Cuando Daniel empezó a escuchar lo que estaba pasando, cuando empezó a ver a Arioc, el jefe de la seguridad de Nabucodonosor, recolectando, buscando, sacando de sus casas a todos los hombres astrólogos, caldeos, magos, para ser muertos, tal y como lo había ordenado el rey, entonces Daniel se pudo percatar de lo que estaba pasando. Pero Daniel fue muy inteligente. Si usted lee en el pasaje 14, en el verso 14, dice que Daniel procuró hablar con Arioc prudente y sabiamente para averiguar qué pasaba. Amados hermanos, los cristianos tenemos que estar al tanto de lo que sucede a nuestro alrededor. Los cristianos no podemos vivir ajenos a las circunstancias que nos rodean. Debemos leer y debemos estudiar acerca de los eventos futuros. Tenemos que encontrar el significado de esta crisis dentro del cronograma de Dios que está estipulado en la Biblia. Cuando se nos presentan situaciones difíciles como la que estamos viviendo o situaciones personales, debemos sentarnos con prudencia y sabiamente y contemplar nuestra situación para poderla entender adecuadamente y recordar que Dios puede obrar para solucionar esa situación. En situaciones de crisis, el primer paso siempre debe ser buscar a Dios. Y fue lo que hizo Daniel. Cuando Daniel se enteró de lo que esto significaba, le dijo a Arioc: dile al rey que yo puedo resolver ese problema. Pero Daniel sabía que no era él el que lo podía hacer. Por eso pidió tiempo. Dame un tiempo. Y Daniel en ese tiempo buscó a sus amigos y les dijo: vamos a orar a Dios para que Dios nos revele cómo vamos a salir de esto. Y fueron a Dios, oraron a Dios, Dios les respondió y recibieron la respuesta. Pero lo que me llama la atención es que Daniel, cuando recibe respuesta de Dios, se levanta confiado de que esa era la respuesta correcta, aunque él todavía no la había validado con el rey. ¿Saben por qué?
Porque más allá de las evidencias físicas, los cristianos vivimos por fe. Y Daniel vivía por fe. Él había hecho lo correcto. Había pensado sabiamente, había puesto en oración el asunto, esperó respuesta de Dios y cuando sintió en su corazón que la respuesta era la correcta, alabó y glorificó a Dios por sus misericordias. Y sintió la valentía, la certeza, la seguridad de que ahora podía ir delante del rey y saldría victorioso. Esa confianza en Dios, de un Dios que está en control, a pesar de los riesgos, es la que nos ayuda como cristianos a afrontar los tiempos difíciles. En tercer lugar, solo Dios puede mostrar el propósito de cada crisis en nuestra vida. ¿Quién no se ha preguntado en estos días de coronavirus por qué Dios ha permitido esto? Algunos dicen que es un castigo de Dios, otros dicen que es una artimaña de Satanás, otros dicen que la culpa es de China, otros dicen que es de los países que no han sabido manejar la crisis, otros dicen que es del nuevo orden mundial. En fin, cualesquiera sea la fuente de la crisis que estamos padeciendo, o cualesquiera sea la fuente o razón de la crisis personal que estamos atravesando, la pregunta tiene que ser: ¿qué quiere Dios mostrarme a través de esta situación? Una de las cosas que más nos angustia en medio de una crisis es no saber por qué y no saber hasta cuándo va a durar eso. Cuando estamos en medio de una situación difícil, si al menos se nos diera una fecha de cuándo termina la prueba, podemos animarnos esperando ese día. Pero hay situaciones que Dios permite en nuestra vida que no tienen aparente fin, que no sabemos cuándo van a terminar. Recuerdo que cuando mi padre estaba enfermo de cáncer y se fue degradando, apagando poco a poco, jamás en aquellos 4 años yo escuché una palabra de queja de mi padre para con Dios. Lo único que se pareció a una queja y que le escuché decir la última semana de su vida, cuando tuve que cargarlo en su cama y llevarlo a aquel saco de huesos de un hombre que medía lo mismo que yo y que había pesado por lo menos 300 libras, ahora era un saco de huesos, tener que llevarlo al baño para lavarlo. Él se sintió tan mal porque su hijo tenía que hacer esto por él, que recuerdo que su única queja fue: ¿hasta cuándo, Señor? Y así muchos de nosotros hemos dicho: ¿hasta cuándo? Pero Dios tiene un propósito, amados hermanos. Y van a haber expertos que le van a querer dar una respuesta. Va a haber gente que en su psicología, en su ciencia, en sus conocimientos terrenales va a querer tener la respuesta a su crisis. Pero déjeme decirle algo. Hay situaciones en su vida que tienen un orden espiritual y ni siquiera los cristianos bien intencionados la pueden resolver. Solamente Dios, a través de un hombre y una mujer que busca dirección en medio de la crisis para conocer el porqué, el cuándo y el propósito, puede darle una respuesta a usted acerca de la circunstancia que usted está viviendo. Por eso en tiempos difíciles debemos buscar respuestas en Dios. Él nos va a dar de su paz. Y por último, toda prueba, todo tiempo difícil en nuestra vida es una oportunidad para glorificar a Dios. Daniel fue llevado delante del rey. Y yo quiero que usted, por favor, entienda lo grande de este momento. Daniel se presenta delante del rey y le dice al rey: yo puedo darte la respuesta a tu inquietud. Recuerden lo que les dije al principio.
Nabucodonosor es un hombre soberbio, es un hombre volátil. Ve un joven de 18 años, inexperto, que viene a decirle que él tiene la respuesta. Es más, algunos teólogos dicen que al rey no se le olvidó el sueño, sino que deliberadamente no lo quería decir para saber si el que le daba la interpretación tenía realmente el poder de conocer el sueño y así estar seguro de que la interpretación era correcta. Pues no importa si el rey se le olvidó de verdad o lo estaban fingiendo. Lo cierto es que no lo quería decir. Y cuando Daniel vino delante de él, y aquí me gusta pensar que el rey sabía el sueño, pero no quería decirlo a propósito, cínicamente, y vio a ese joven de 18 años que le dice: yo tengo respuesta para tu pregunta. Entonces, el rey le dijo: ¿tú me puedes responder lo que no han respondido los otros hombres? Y Daniel le dijo: no yo, el Dios que está en los cielos, que conoce todas las cosas en lo oculto, Él te dará a conocer tu sueño. Ahora, la parte emocionante, que la Biblia no lo dice, pero no creo que sea contrario a la Biblia, es la cara de Nabucodonosor cuando Daniel le empezó a relatar el sueño. Imagínense que usted le pide a alguien que le dibuje un cuadro de su madre y el artista le dice: deme una foto para saber cómo era ella. No, hágame la foto de mi madre igualita, pero yo no le voy a decir cómo era mi mamá. Y usted se sienta a esperar el cuadro y usted ve cómo el pintor va haciendo el boceto y va dándole el color de piel, las arrugas, el color de los ojos, del pelo, los gestos. Y usted se le va erizando la piel de ver cómo un pintor que jamás vio a su madre la está dibujando tal y como era ella. Pues esa fue la sensación que tuvo Nabucodonosor cuando ya fuese que se le hubiese olvidado, o ya sea que él no lo quería decir. Un muchacho de 18 años que había dicho que su Dios podía ayudarlo, le estaba describiendo en forma perfecta lo que estaba pasando. Por supuesto, cuando Daniel luego dio la interpretación a este hombre soberbio, a este hombre altivo, a este hombre que había mandado a matar a inocentes y a culpables, no le quedó otra opción que postrarse delante de este joven con el rostro en el piso, humillándose delante de él y reconociéndolo como un hombre de Dios. Y aunque seguramente Daniel no estaba de acuerdo con esa pleitesía, al menos este rey está reconociendo que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. Y yo quiero decirte, hermano, quiero concluir diciéndote que si Dios ha permitido algo en tu vida, es para que Él pueda mostrar su poder y su soberanía. La especialidad de Dios son los imposibles de los hombres. Todo lo que el hombre diga, esto es imposible. Cada vez que un doctor diga, aquí no hay nada que hacer, es una oportunidad para que Dios actúe. Cada vez que un psicólogo te dice, aquí no hay nada que hacer, es una oportunidad para que Dios actúe. Cada vez que alguien te dice en la escuela, su hijo no tiene remedio, es una oportunidad para que Dios actúe. Lo que hace falta es que busquemos a Dios, clamemos a Él y nos dé una respuesta. Dios nos ha puesto en el mundo como agentes de cambio y no para rendirnos ante la crisis. Podemos experimentar la confianza que se tiene en Dios cuando presentamos nuestras circunstancias a Él y sabemos que Él obrará conforme a su voluntad. Y finalmente, así como Daniel fue retado a dar una respuesta, nosotros cada vez que salimos por esa puerta somos voceros
del Dios de la Biblia. Cada vez que en la cola de una farmacia, cada vez que en la cola para entrar a un Walmart, cada vez que en la fila del banco, en cualquier lugar que estemos, porque ahora es muy común hacer filas para entrar a cualquier lugar, no desaprovechemos la oportunidad que se nos presente para anunciar a Dios como el Dios de los imposibles. Y no desaprovechemos cada crisis en nuestra vida para buscarlo y rendir nuestras vidas a Él. Oremos. Amado Dios, buen Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por la vida de Daniel y de sus amigos. Gracias porque soberanamente decidiste que fuesen llevados, obligados a Babilonia. Pero así como lo hiciste con José, así como lo hiciste con Esther, pusiste a estos hombres en medio de los reinados más importantes de la tierra para que tu luz brillase. Nosotros ahora estamos en medio de una comunidad de personas llenas de temores, de crisis. Incluso nosotros mismos tenemos nuestras crisis y temores, Señor. Clamamos a ti en esta mañana para que vengas en nuestro auxilio y proveas la paz que solamente tú nos puedes dar. Y nos des palabra de sabiduría para aquellos que están esperando una respuesta. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos quienes están presentes en este servicio y quienes nos ven ahora por las redes sociales. En ese nombre precioso, en el de Jesucristo, te damos gracias y te pedimos estas cosas. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.